Bienvenidos a nuestro viaje en el tiempo, a una era que no solo dio forma al futuro del arte occidental, sino que también impactó profundamente el curso de la civilización humana. A principios del siglo XV surgió en Italia un movimiento cultural, intelectual y artístico que llegó a conocerse como el Renacimiento. Impulsado por un ferviente deseo de recuperar el pasado clásico y liberar el espíritu humano, el Renacimiento italiano vio nacer un humanismo recién descubierto y un florecimiento incomparable del arte. Nuestro viaje nos lleva a través del rico tapiz de este período extraordinario, explorando las capas multifacéticas del Renacimiento italiano y su impacto duradero en nuestro mundo moderno. Comenzamos nuestro viaje en el corazón del Renacimiento, en Florencia, una bulliciosa ciudad en el epicentro de la revitalización artística. Impulsada por la riqueza del comercio, Florencia se convirtió en un terreno fértil para la experimentación y la innovación artística. Los patrocinadores de esta revolución artística, destacados comerciantes y banqueros conocidos como los Medici, reconocieron el potencial del arte como símbolo de su riqueza y poder, apoyando generosamente a artistas e intelectuales. Quizás el cambio visual más destacado que distingue al Renacimiento de la Edad Media anterior sea el regreso al naturalismo. Anteriormente, las pinturas religiosas eran a menudo austeras y rígidas, y representaban figuras de otro mundo en formas estilizadas y simbólicas. El Renacimiento, sin embargo, marcó un cambio profundo. Con inclinación artística hacia el humanismo, pintores y escultores comenzaron a observar la naturaleza con más atención. Estudiaron anatomía, perspectiva y el juego de luces y sombras para representar figuras y escenas humanas de manera más realista. Al mismo tiempo, el Renacimiento italiano desató un renacimiento en el mundo de la ciencia. Los grandes eruditos, alimentados por una curiosidad insaciable por el mundo natural, comenzaron a hacer descubrimientos innovadores. Esta floreciente búsqueda del conocimiento, conocida como humanismo, se caracterizó por un renacimiento del interés por los textos clásicos de la antigua Grecia y Roma, así como por el nuevo énfasis en la capacidad humana de grandeza. En medio de estas actividades intelectuales revitalizadas, se estaba produciendo un cambio cultural. Después de la oscura y severa Edad Media, el Renacimiento se caracterizó por un nuevo optimismo y creencia en el potencial humano. Las artes florecieron no solo como expresión de fe sino como celebración de la humanidad. Al igual que los griegos clásicos, los artistas y pensadores del Renacimiento glorificaron el cuerpo y la mente humanos, creando una visión optimista de las posibilidades de la vida. El Renacimiento italiano también estuvo marcado por la llegada de la literatura humanista. La esencia del humanismo una creencia inquebrantable en el valor, las capacidades y la perfectibilidad humanos trascendió en la literatura de la época. Las obras literarias celebraban la experiencia humana y la percepción individual, liberándose del dogma restringido de la Edad Media. Poetas, filósofos e historiadores exploraron temas profundos como el amor, la moralidad y la naturaleza de la realidad. A medida que profundizamos en el Renacimiento, somos testigos de la brillantez artística sin precedentes de Miguel Ángel. Sus esculturas, como el monumental David, ejemplifican el nuevo énfasis en el idealismo humano. El uso magistral del mármol por parte de Miguel Ángel no solo creó seductores espectáculos visuales, sino que también encarnó la exuberancia y el espíritu humanista de la época. Simultáneamente, en el mundo de la literatura, Niccolò Maquiavelo desafió las nociones tradicionales de política y ética en su influyente tratado titulado El Príncipe. Atrevidamente poco convencional, la obra descartó las visiones idealistas de los líderes políticos e introdujo el concepto de un gobernante guiado por el pragmatismo y el oportunismo. En el futuro, a medida que integramos la perspectiva de Venecia en nuestra exploración, somos testigos de una inclinación hacia la opulencia y el esplendor. A diferencia de la discreta elegancia de Florencia, la indulgencia de Venecia con la suntuosidad era claramente visible en su arquitectura, pinturas y forma de vida. Entrelazando elementos tradicionales bizantinos con influencias orientales, el arte veneciano creó un estilo único caracterizado por la riqueza y el color. Por el contrario, en Roma, la ciudad del Vaticano, la importancia del arte religioso seguía siendo primordial. Pintores del Alto Renacimiento como Rafael adornaron la ciudad con magníficos murales y frescos que tradujeron maravillosamente el espíritu de los valores humanistas en narrativas cristianas, iluminando los espacios eclesiásticos con una belleza impresionante y un significado profundo. El Renacimiento no se centró únicamente en las artes visuales, sino que las formas musicales y teatrales también sufrieron transformaciones significativas. Compositores pioneros como Palestrina y Monteverdi ampliaron las posibilidades armónicas y contrapuntísticas de la música, enfatizando la voz humana como una poderosa herramienta para la expresión emocional. En el mundo del teatro, el Renacimiento fue testigo del nacimiento del drama moderno.
Alejándose de las convenciones formales de las obras religiosas medievales, los dramas renacentistas exploraron diversos temas y géneros, enfatizando la psicología de los personajes, el desarrollo de la trama y la elocuencia retórica. Al amanecer del siglo XVI, el Renacimiento italiano inició un viaje gradual hacia su ocaso. La Reforma, un movimiento religioso fundamental que surgió en el norte de Europa, desafió numerosas prácticas de la Iglesia católica. La agitación creó un clima de incertidumbre que eventualmente conduciría al final del Renacimiento y al surgimiento de la era barroca. A pesar de la conclusión histórica del movimiento, el vasto legado del Renacimiento italiano perduró mucho más allá del siglo XVI. Su espíritu humanista, énfasis en la observación empírica e ideales estéticos tuvieron un profundo impacto en períodos sucesivos desde las eras barroca, neoclásica y romántica hasta nuestros períodos moderno y posmoderno. De hecho, al contemplar las obras de Leonardo da Vinci, con su prodigiosa habilidad para combinar arte y ciencia, podemos apreciar fácilmente la continua relevancia del Renacimiento para nuestra era tecnológica actual que de manera similar integra creatividad y descubrimiento. A partir de los primeros resurgimientos de los clásicos, el Renacimiento italiano se convirtió en una revolución intelectual y artística que alteró el curso de Europa, instigando cambios profundos. Despertó un espíritu de investigación y alimentó una búsqueda constante de mejora humana, dinamizando todos los aspectos de la vida y la cultura. Viajando a través del Renacimiento italiano, uno llega a comprender que más que una mera grandeza, este giro trascendental en la historia de la humanidad marca un esfuerzo colectivo para ver el mundo de nuevo y luchar por un mañana mejor. Desde la poesía trascendental de Petrarca hasta el icónico Hombre de Vitruvio de Leonardo, el Renacimiento italiano sirve como un testimonio conmovedor de la incesante búsqueda de comprensión y mejora de la humanidad. Nuestro viaje por el Renacimiento italiano ha llegado a su fin. Sin embargo, a medida que retrocedemos hacia el siglo XXI, llevamos consigo el espíritu, el vigor y la luminancia de esta era extraordinaria, recordándonos que nuestra búsqueda de la belleza, la verdad y la comprensión es de hecho un compromiso humano implacable. Antes de separarnos, te invitamos a retomar este viaje cultural único en la comodidad de tus hogares. Deja que la belleza atemporal, el profundo humanismo y la innovación incomparable del Renacimiento italiano enciendan en ti una curiosidad insaciable, incitándote a redescubrir sus múltiples tiempos mágicos. Así que la próxima vez que recojas un pincel, un libro o incluso un dispositivo, recuerda la grandeza, la visión y el legado duradero del Renacimiento italiano. Por diferentes que parezcan nuestros siglos, podemos conectarnos con el espíritu del Renacimiento, trayendo su indomable vitalidad y humanismo a nuestra vida y mundo presentes, tal vez incluso dando forma al futuro, tal como lo han hecho en épocas pasadas. Un faro de curiosidad intelectual, un faro de expresión artística, un faro de principios humanistas. El Renacimiento italiano, un capítulo de la historia de la humanidad que nunca deja de brillar. Cada pincelada, cada palabra escrita, cada detalle arquitectónico, representa la sed eterna de conocimiento y el impulso innato de crear. La magnificencia no se mide en la grandeza de los edificios ni en la profundidad del lienzo, sino en la pasión, la convicción y el espíritu que abarcan. Mientras el crepúsculo baña la bulliciosa energía de la ciudad renacentista, permitiendo que florezca una velada tranquila, permítanos dejarles con la poesía del progreso humano, las canciones del espléndido arte y las sinfonías del discurso intelectual atemporal, llevadas débilmente en la brisa del atardecer. Nuestro viaje a través del Renacimiento italiano puede estar llegando a su fin, pero el espíritu de la época continúa ardiendo intensamente, iluminando los caminos de la creatividad fascinante y el pensamiento profundo. Entonces, mientras nos hacemos eco de nuestra despedida final del Renacimiento italiano, deja que su arte te inspire, deja que su humanismo te guíe, y deja que su incesante búsqueda del conocimiento alimente tu insaciable curiosidad. Porque ese es el efecto dominó de esta época extraordinaria, una fuente atemporal de inspiración, sabiduría y belleza. Al amanecer y los primeros rayos del sol se filtran por la ventana, el Renacimiento italiano susurra una vez más, sus estribillos desvaneciéndose en un nuevo comienzo, un nuevo amanecer sin duda marcado por su huella imborrable. Y a medida que pasen las páginas de la historia, una parte de su espíritu seguirá ardiendo en cada creación duradera, resonando en cada palabra resonada, dando forma al curso del viaje indomable de la humanidad. Saliendo al aire fresco de la mañana, deja que el espíritu del Renacimiento italiano te acompañe. Deja que sus revelaciones desplieguen tu mente, su arte encienda tu alma y su humanismo encienda el faro de empatía dentro de ti. Nuestro viaje a través del Renacimiento italiano puede llegar a su fin, pero su espíritu continúa impregnando los pasillos de la creatividad y el conocimiento humanos, atrayéndonos a esforzarnos por lo extraordinario y fomentando nuestra curiosidad eterna. Tal es el encanto e impacto atemporal de este período transformador. Mientras nos despedimos definitivamente del corazón del Renacimiento,
Florencia se desvanece en el espejo retrovisor, sus calles adoquinadas, majestuosas catedrales y vibrantes plazas imprimen una reliquia de fábula inspiradora e innovadora dentro de nosotros. Al separarnos, recuerden, el Renacimiento sigue vivo, en el arte que creamos, en el conocimiento que buscamos y en el humanismo que apreciamos. Inspirándonos en el espíritu del Renacimiento italiano, continuemos nuestro viaje, convirtiéndonos en los mismos innovadores y pioneros del mañana. Al otro lado de este viaje nos espera un mundo invariablemente afectado por los vientos del Renacimiento. Entretejamos las lecciones de este período en nuestra vida cotidiana, y su espíritu nos invita a ser más creativos, más curiosos y, sobre todo, más humanos.